Hola, vamos a revisar lo que habíamos visto en clase con respecto al chequeo del posicionamiento de un micrófono frente al altavoz en su relación con el eje axial al momento en que yo lo ubico y lo posiciono en el borde o hacia el borde del altavoz. Pero para poder determinar antes de cualquier cosa del posicionamiento tengo que saber dónde está ubicado el altavoz dentro, en este caso, de un equipo amplificador de guitarra. Y debido a que no siempre los equipos vienen con una malla que sea transparente, tenemos que ubicar el punto de alguna manera, ¿verdad? En el cual está el eje axial del altavoz. En este caso yo lo tengo marcado acá, con eh, cinta aislante, ¿no? Pero el punto está en cómo logramos resolver ese, ese punto, cómo yo lo puedo ubicar. Una herramienta muy sencilla y que la tenemos toda a la mano, básicamente es nuestro teléfono móvil. Y el teléfono móvil, ¿verdad? O los teléfonos móviles tienen una aplicación que es, ¿verdad? Una lámpara, ¿verdad? Lámpara que nos sirve para poder, al momento de yo acercar el, la luz a la rejilla, si es que no se ve, ¿verdad? O no se alcanza a traslucir todo el altavoz, yo con esta luz puedo ver dónde está el cono del altavoz. Y una vez que lo tengo ubicado, ¿verdad? Marcamos con este tipo de elementos, ¿verdad? Lo mismo, eventualmente, no sé si se alcanza a ver acá, abajo tenemos ese otro que también lo tengo ubicado. Acá la rejilla es un poco menos densa, entonces se puede apreciar de mejor manera, pero hay distintos diseños. Estas rejillas a veces no se pueden sacar y vienen fijas con la caja, ¿no? Pero hay también rejillas que son un poco más amplias, ¿verdad? En su estructura, y se ve claramente el altavoz que está al otro lado. Pero el primer punto es poder detectar eso. Y lo podemos hacer fácilmente con una lámpara, ¿verdad? Una linterna o la luz del celular o del móvil, y podemos encontrar, ¿verdad?, a dónde está ubicado ese punto. Y lo marcamos. Yo creo que esto es clave, ¿no? Es saber exactamente dónde está ubicado el eje axial del altavoz. Y desde ahí ya poder determinar cuál va a ser la condición de uso, ¿verdad? En función del posicionamiento del micrófono. Para efectos de lo que vamos a probar ahora, ¿verdad? Vamos a utilizar un micrófono, un Sennheiser E906, con su condición de switch en flat o plano, ¿ok? La gracia de este micrófono básicamente es que el diafragma está dispuesto de esta forma, ¿ok? Y el eje axial o la captura en grado cero del micrófono se genera aquí, ¿ok? A diferencia eventualmente de otros diseños de micrófono que uno tiende a entender que le debe hablar de esta manera, pero en este caso el micrófono tiene esa condición. Y me indica cuál es el frente del micrófono. Ese es el frente, es un micrófono. Y ahí está ubicado al frente. Entonces lo que vamos a hacer es posicionar el micrófono en el eje axial primero y después lo vamos a ir desplazando hacia el borde del altavoz. ¿Ok? En este caso, ¿ok? En este caso, y como suele suceder, ¿no? Es un altavoz circular, ¿verdad? En el cual da lo mismo si me muevo hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados. Finalmente el efecto va a ser el mismo. Entonces vamos a moverlo desde el centro hacia la derecha en este caso, ¿verdad? Para que aprecien un poco el cambio de sonoridad. Voy a activar ahora, voy a pasar de mi micrófono, ¿verdad?, que tengo acá al micrófono que vamos a ocupar para poder resolver la actividad. Ahora me están escuchando a través de este micrófono. ¿Okay? Entonces vamos a generar una señal, ¿verdad?, desde el software que va a entrar al amplificador, que es una guitarra que está grabada, y vamos a ir chequeando cuál es el cambio de sonoridad del micrófono. ¿Ok?
Vamos. Ok, entonces, ¿verdad? Lo que se percibe es que claramente cuando me muevo hacia los bordes, ¿verdad? Del altavoz, tengo una pérdida básicamente de frecuencias altas y un realce más, o empiezan a aparecer más frecuencias bajas. Y en el centro del cono tengo prácticamente toda la señal presente. ¿Qué es lo que podemos resolver con esto? Podemos resolver finalmente el cómo yo voy a ubicar el micrófono frente al altavoz para poder lograr el color de señal que quiero, ¿okay? En mi proceso de registro. Y eventualmente generar algún tipo de combinación que podemos resolver. Pero entendiendo que estos pequeños movimientos, que aproximadamente fueron, no sé, 15 centímetros a lo más, 20 centímetros quizá, generan un cambio bastante interesante y bastante grande en lo que es el posicionamiento de el micrófono y cómo captura el micrófono la señal. Eso yo creo que es clave al momento de tomar estas decisiones. Lo que nosotros debemos hacer es darnos un tiempo para encontrar en dónde está la posición en la cual nosotros queremos que el timbre de la guitarra se vea mejor reflejado en el proceso de captura que yo quiero generar. Eso es importante, darse ese espacio de tiempo, ya, escuchar, ya, aquí es donde creo que la guitarra logra lo que yo quiero buscar como captura de guitarra. Y no llegar y decir, vamos a poner el micrófono frente al altavoz. Frente al altavoz puede generar, por una pequeña diferencia de 2 centímetros, 3 centímetros, un cambio también interesante y bastante significativo dentro de lo que es el cómo voy a resolver o lo que voy a resolver como proceso de grabación. Vamos a ver nuevamente un ejemplo. Ahora no voy a ser tan extremo en el movimiento, sino que ahora nos vamos a mover en un espacio más pequeño para que sientan esa diferenciación. ¿Okay? Vamos con eso. Y se percibe claramente que muy pequeña esta distancia que estoy generando, 2 centímetros y medio, 3 centímetros, ¿verdad? Entre este pequeño movimiento que estoy generando de micrófono ya hay un cambio en lo que es la percepción y la captura de este. Lo que vamos a revisar ahora es una técnica microfónica de dos micrófonos, pero que no es estéreo, sino que es una técnica monofónica de microfonía. Y en este caso, esta técnica utiliza dos SM57, que lo tenemos acá, los SM57, en los cuales cada uno de estos micrófonos está dispuesto con ángulos distintos sobre el eje axial del altavoz, siempre pensando en el centro del altavoz.
esta técnica se llama Friedman, ¿verdad? Y nos permite, ¿verdad?, generar una suma de condición, ¿verdad?, de frecuencias en una condición monofónica. Son dos micrófonos que van, ¿verdad?, que no van paneados, sino que van centrados ambos para poder lograr a través de la técnica un aumento, ¿verdad?, en lo que es la sonoridad del instrumento, en este caso de la guitarra. ¿Cuál es la mecánica de la técnica? Es que yo debo tener dos micrófonos iguales, en este caso son SM57. Está pensada para básicamente SM57, en el cual un micrófono va a ir perpendicular al ángulo cero del eje axial y el otro micrófono va a estar en 45 grados con respecto al ángulo axial. ¿Ok? Entonces vamos a posicionar los micrófonos para poder revisar de mejor manera la técnica. ¿Ok? En este caso los micrófonos quedan ubicados, uno apuntando directamente al ángulo cero del eje y el otro a 45 grados. Lo que vamos a escuchar nuevamente con la pista de guitarra es cada uno cómo resuelve de manera independiente y después vamos a escuchar cómo cada uno resuelve en la suma de ambas señales. Bueno, ahí se aprecia, ¿verdad?, la diferencia. Primero escuchamos el que está en ángulo cero, luego escuchamos el que está en 45, después escuchamos a ambos sumados. ¿Okay? Lo que logra esto es hacer que, en este caso, la guitarra crezca, ¿verdad?, un poco más y se complementan, en este caso, en función de los patrones direccionales, de los patrones polares de ambos micrófonos, que son cardioides, lo que es lo que está directo al ángulo cero, que es básicamente todo el espectro más amplio en lo que es la parte más aguda del instrumento, y utilizando el patrón direccional del 45 grados o haciendo esos suerte de cancelaciones que se podrían generar debido al ángulo, ¿verdad?, aparecen elementos más de frecuencias bajas. Sumado los dos, tengo una guitarra que es mucho más amplia, que eventualmente posicionar solamente un micrófono, como lo habíamos escuchado en el video anterior. ¿Okay? La ventaja de esta técnica es que se genera una suerte, o más bien podríamos decir que no existe una cancelación por distancias, de fase, que eventualmente sea tan destructiva, sino que más bien una condición constructiva, que vendría a ser una diferencia de ubicar un micrófono en el eje y otro en el borde del altavoz, ¿no? Los dos están apuntando al mismo punto, solamente que estamos ocupando a nuestro favor, de alguna manera, las diferencias de lo que es el patrón direccional de los micrófonos. ¿Okay? Espero que les haya servido este video explicativo. Nos vemos pronto.